Buenas tardes. Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Es una clase bastante valiosa, muy importante para su actividad académica y su desarrollo profesional de ahora en adelante. ¿Listo? Vamos a empezar. Bien. El tema del día de hoy es artritis reumatoide. Es una enfermedad que forma parte del grupo de las enfermedades difusas de tejido conectivo y como ya saben ustedes, en este grupo de enfermedad difusa de tejido conectivo ¿sí? Está la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta de tejido conectivo, el síndrome de Sjögren. Todas ellas en particular tienen en común que inician su enfermedad como un síndrome de poliartritis. Todas ellas, unas en mayor frecuencia que otras, pueden tener el factor reumatoide positivo, al igual que el ANA positivo. Son de presentación, su poliartritis es simétrica, por lo general, y es más frecuente en mujeres, ¿sí? Entonces, en este grupo se encuentra la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad poliarticular, es decir, compromete mayor o igual a 5 articulaciones. Es una enfermedad inflamatoria. Cuando ustedes corroboran, pues van a encontrar derrame articular. A eso nosotros lo vamos a llamar en este caso, si es poli, se llama poliartritis. Itis alude a inflamación, a derrame, por eso es inflamatoria. Esto es clínicamente, pero si ustedes lo quieren corroborar, el BCG, la velocidad de sedimentación globular, lo van a encontrar más de 20. Esto les indica que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria. Va a ser crónica porque su tiempo de duración va a tener mayor o igual a 6 semanas. Es autoinmune, como la vamos a ver en la parte de fisiopatología. Es multifactorial, ¿sí? No solo interviene la parte genética, ambiental, ¿sí? También otros detalles que lo vamos a ver. Es sistémica, es decir, no solo compromete la parte articular, sino también otros órganos como la piel, los ojos, las mucosas, el pulmón, el hígado, ¿sí? Por mencionar algunas, pero es una enfermedad completamente sistémica. La etiología es desconocida y no solo tiene compromiso articular, como lo hemos mencionado, sino también compromiso extraarticular, como lo vamos a ver. Su prevalencia en el mundo tiene un promedio de 0.8, para que recuerden, aunque tiene una oscilación hasta el 2.1%, promedio 1% de prevalencia en la población mundial. Es más frecuente, como se ve acá, en mujeres que en varones, ¿sí? No significa que no existen varones, también hay varones que tienen artritis reumatoide en una proporción de 3:1. En otra bibliografía se encuentra una proporción de 7:1, ¿sí? Pero siempre a predominio del sexo femenino. La edad de presentación es en la cuarta y quinta década de la vida, entonces es entre los 30 y 40 años en el 80% de los pacientes, ¿sí? No es una enfermedad eminentemente senil, ¿sí? No lo es, lo más frecuente es en mujeres jóvenes, pero puede existir una artritis reumatoide senil, también puede dar a adultos mayores, como también puede dar una forma de artritis, pero ya en este caso se llama artritis idiopática juvenil, en los pacientes menores de 18 años. ¿Ya? Pero esto es la mayor presentación, se da entre los 30 y 40 años. Ahora,
Aquí nos damos cuenta que la edad de mayor prevalencia en realidad es más frecuente en mujeres, pero conforme van aumentando los años, esta diferencia entre mujer y varón disminuye. ¿Ya? En edades avanzadas se equipara tanto en hombres como en mujeres. Existe una gran predisposición genética. Esto quiere decir, si un paciente tiene un antecedente de un familiar de primer grado, de consanguinidad tiene riesgo hasta mayor o igual a 4 veces de una persona que no tiene ese antecedente, ¿sí? Es una enfermedad, como les he mencionado, articular, es de gran inflamación, de gran dolor, ¿sí? Esta inflamación, aquí voy a dibujar una Buenas tardes, rodillita, doctora. una articulación de lo Buenas genera tardes, gran doctora. inflamación que ataca al cartílago articular, ¿sí? Erosiona el cartílago articular, erosiona, hace huequitos en el cartílago articular y la deforma totalmente, ¿sí? La deforma totalmente y puede estar la articulación sumamente pegada a la otra, ¿sí? La deforma. Y esta deformación como consecuencia que va a tener discapacidad funcional, ¿sí? Si un paciente con artritis reumatoide no tiene tratamiento de 2 a 3 años, llega a una discapacidad, ¿sí? Etiología, como bien le he mencionado, es desconocida. Hay factores desencadenantes, dentro de ellos está el HLA-DR4, ¿sí? Está el cigarrillo, el fumar, infecciones bacterianas y también virales. Existe otra lista de virus y de bacterias. Una de ellas, y la más famosa, la más estudiada, es la Porphyromonas gingivalis, ¿sí? Que se encuentra en la boca. Y aquí vemos una articulación normal, y esta es una articulación para este lado derecho, una articulación con artritis reumatoide. Esta es normal. En la articulación normal, ustedes observan la epífisis del hueso, ¿sí? Por aquí está la diáfisis, de acá para arriba. Aquí está el cartílago articular, ¿sí? La zona celeste, el cartílago articular. Aquí observamos la membrana sinovial. Si ustedes se dan cuenta, hay células amarillas, hay células rosadas, amarillas, 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 rosadas. Entonces, estos son los sinoviocitos, las células de la sinovia, los sinoviocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Los sinoviocitos tipo 1 son los fibroblásticos y los sinoviocitos tipo 2, los macrofágicos. Los sinoviocitos tipo 2 macrofágicos se encargan de la defensa y los sinoviocitos tipo 1 de generar el líquido sinovial que se encuentra acá, en la articulación, ¿sí? Luego viene la cápsula, luego el tejido celular subcutáneo y luego la piel. Esto es una articulación normal. En una articulación de un paciente con artritis reumatoide, ¿qué es lo que sucede? Hay proliferación sinovial. Aquí se han dado cuenta, lo normal es que haya 1 a 2 capas de sinoviocitos, pero en la artritis reumatoide esa 1 a 2 capas se multiplica y hay una proliferación sinovial, como lo pueden ver acá, ¿sí? A lo que nosotros llamamos anus. ¿Sí? Es una proliferación sinovial rica en sinoviocitos y en realidad hay bastante angiogénesis dentro y también hay células inflamatorias dentro de este tejido. Solo que aquí en esta imagen estas células se han dibujado fuera para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Pero todo esto es panus, todo esto, ¿sí? Cuando se inflama todo esto es panus. Y se encuentran unas células denominadas osteoclastos, ¿sí? Están pegaditos al hueso, los fibroblastos, los macrófagos, las células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, ¿sí? B, que se transforman y se activan en células plasmáticas y células de las mastoides también, ¿sí? Mastocitos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este tejido en realidad es un tejido proliferativo, rico en estas células, osteoclastos,
¿Sí? Creo que están en la siguiente. No, todavía. Este osteoclasto, si ustedes se dan cuenta, voy a borrar aquí. Quiero que se fijen en este osteoclasto. Tienen bordes irregulares, ¿sí? Que tiene un borde en cepillo que se adhiere completamente al hueso, ¿sí? Y este osteoclasto tiene la capacidad de generar unas enzimas productoras de metaloproteasas que erosionan el hueso. Mira aquí, el huesito está erosionado. Aquí también todo el hueso está erosionado. ¿Y dónde se erosiona el hueso? Como ustedes se han dado cuenta, en el límite, en este límite condrosinovial. Es una erosión marginal a este nivel, como lo ven acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa zona se aloja el panus rico en osteoclastos y de las células inflamatorias también. Ahora, veamos rápidamente la patogenia. Y aquí quiero que sepan que siempre tiene que ser un individuo genéticamente predispuesto. Hay genes HLA y no HLA que están dentro del individuo que lo predispone aquí. Normalmente hay un proceso de citrulinación, ya vamos a poner acá, citrulinación, que consiste en la transformación del aminoácido arginina en citrulina, ¿sí? Pero este proceso de citrulinación está alterado en los pacientes con artritis reumatoide, en pacientes genéticamente predispuestos, y hacen que la citrulina aumente, y esta citrulinación, que es una colocación de péptidos a ciertas células, hace que el cuerpo, ¿sí? Ustedes saben que el cuerpo, todo lo que es nuestro, lo tolera. Eso, como lo lleva antes de que inicie en reumatología, la parte de inmunología, que tenemos un proceso que se llama tolerancia autoinmune. Todo lo que es nuestro lo tolera porque reconocen que son propias nuestras, mediante qué receptores como estos, ¿sí? Ahora, en particular, esta citrulina, cuando está en aumento, el cuerpo pierde esa tolerancia, pierde esa aceptación a ese tipo de células, ¿sí? Entonces, en ese individuo genéticamente predispuesto se ha perdido la tolerancia, pérdida de tolerancia, y tienen un antígeno desconocido que está citrulinado, que podría ser este de aquí, que va a hacer que como se pierde la tolerancia, ya no lo toleran, va a activar las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos. ¿A quiénes las va a presentar? Las va a presentar a las células T, obviamente mediante receptores. Y estas células T va a hacer que active a su vez por otros mecanismos, porque este es un resumen, a la célula B. La célula B va a madurar y se va a transformar en una célula plasmática, y estas son capaces de generar anticuerpos. Un anticuerpo famoso es el factor reumatoide, que es una inmunoglobulina M, ¿sí? Que es gigante, es pentamérica, ¿sí? Si la dibujaríamos, acá lo voy a dibujar un resumen, pero ustedes van a empezar a buscar, por favor, es una inmunoglobulina gigante pentamérica. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 bracitos. ¿Ya? Es bastante grande. Esta inmunoglobulina, ¿sí? El factor reumatoide, es decir, es un anticuerpo que es una inmunoglobulina que va contra el factor o la fracción FC de una inmunoglobulina G. ¿Ya? Es una inmunoglobulina M, en resumen, que va contra la inmunoglobulina G, que es más pequeñita, ¿sí? Que solo es así, pero va contra esta partecita que es la fracción C, ¿ya? Listo, entonces aquí ya están observando al factor reumatoide, y a su vez se van a generar inmunocomplejos que se van a ir al torrente sanguíneo. Y estos inmunocomplejos lo que van a generar es malestar general, todos los síntomas constitucionales.
fatiga, malestar general, fiebre, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos que a su vez el linfocito T ha producido un interferón gamma y este interferón gamma ha activado un monocito y se ha convertido en un macrófago. El macrófago, ¿sí?, va a producir estas citoquinas inflamatorias, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, interleuquina 8, aquí falta la interleuquina 17, ¿sí? Y estas a su vez van a activar células importantes como el fibroblasto, los condrocitos y los osteoclastos, ¿sí? Estos a su vez van a producir sustancias como las colagenasas que van a degradar el colágeno de la articulación, las metaloproteasas que van a degradar el hueso, ¿sí? Las catepsinas. Entonces, todo el hueso que está grueso, ¿sí?, indemne, lo van a destruir, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre la evolución de la artritis reumatoide? Aquí tenemos un individuo, ¿sí?, que está genéticamente predispuesto por genes HLA, ya les he mencionado que es el HLA-DR4, y también genes no HLA, como los que están aquí. Los más conocidos, el STAT4 y el PADI4, ¿sí? Entonces, este individuo que está genéticamente predispuesto puede exponerse a factores que activen, como por ejemplo el tabaco o la exposición a la porfiromona gingivalis. Estos están en interrogantes porque no se ha demostrado, esta sí. Y se hace la pérdida de la tolerancia y se va a producir anticuerpos como el factor reumatoide y otro anticuerpo es el anticíclico citrulinado, ¿ya? O su otro nombre aquí, anti-CCP. Antipéptido cíclico citrulinado. Antipéptido cíclico citrulinado, ¿ya? Ahí lo escribo. Y posteriormente existe una fase subclínica en la cual el paciente no tiene mayores molestias, no siente ninguna molestia en especial, pero puede estar presentando anemia, fatiga, PCR, BCG elevado, y si nosotros dosamos las citoquinas, pues van a estar elevadas. Sigue progresando la enfermedad, recién después de varios años, se produce la inflamación, con ella el dolor y la sinovitis, y ahí empieza todo, ¿sí? Entonces, aquí existe un riesgo, luego viene la fase preclínica y luego viene la fase clínica. Ahora, se dice que el anti-CCP puede aparecer hasta 14 años antes de la fase clínica, ¿sí? Esto es un dato importante, dado que si un paciente, ¿sí?, tiene un familiar con artritis reumatoide, su mamá, ejemplo, ¿sí?, o la tía tiene, o la hermana tiene artritis reumatoide, y por ahí tiene dolores articulares, sin embargo, no le encuentran sinovitis, ¿sí? Pero sí, quizá anemia, fatiga. Le pedimos el anti-CCP, va a salir positivo, ¿sí? Y entre la fase clínica, la fase preclínica y clínica va a pasar aproximadamente 5 años. O sea, aquí tenemos en esta imagen una célula llamada osteoclasto, ¿sí?, que como ustedes se dan cuenta es una célula multinucleada, es la protagonista de hacer todas las lesiones en la artritis reumatoide en el sentido de destrucción, porque genera ¿qué? Erosiones. Este borde en cepillo que ustedes observan se adhiere firmemente al hueso, luego se liberan enzimas que van a degradar el hueso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce la osteoclastogénesis? ¿Sí? Existen osteoblastos, ¿sí?, que van a hacer contacto bajo receptores mediante, este es un receptor RAN, este de acá, y este es el RAN ligando, va a haber conexión y los osteoclastos precursores se van a unir y van a diferenciarse
van a madurar y van a transformarse en osteoclastos que van a erosionar el hueso. Y esto se va a producir gracias a esta unión de RAN y RAN ligando y obviamente al contacto con qué citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, ¿sí? ¿Sí? Factor de crecimiento tisular beta, interleuquina 6, factor estimulante de colonias, interleuquina 1, ¿sí? Todos esos factores van a activar la osteoclastogénesis. Entonces, recuerden que hay citoquinas inflamatorias, ¿sí? Que van a ser, como son la causante de toda la patología, van a ser blanco terapéutico que nos van a servir para el tratamiento, que lo vamos a ver en adelante. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad poliarticular, compromete más de 4 articulaciones, mayor o igual a 5, comentábamos. Crónica más de 6 semanas, tiene un tiempo de duración al menos de 6 semanas. Es aditiva, es decir, el paciente te puede decir que inició el dolor en las metacarpofalángicas, luego en la muñeca, luego en las rodillas, en el codo, en el hombro, se va sumando, es aditivo. Bilateral porque compromete ambos lados del cuerpo, lado derecho, lado izquierdo. Es simétrico, ¿sí? Porque es en ambas muñecas, en ambos tobillos, en ambas rodillas, ¿sí? Por lo general. Es erosiva, ya saben quién es la causante, y es deformante, ¿sí? Pero gracias a que ustedes están recibiendo esta clase y nunca lo van a olvidar, cualquier paciente con estas características, si ustedes hacen un diagnóstico temprano, jamás van a tener las erosiones y jamás van a tener la deformación. Si bien es cierto, aquí les estoy mostrando unas deformaciones clásicas de la artritis reumatoide que son irreversibles, lamentablemente irreversibles y causan discapacidad, estas la pueden evitar ustedes, ¿sí? Hacen un diagnóstico temprano de artritis reumatoide cuando todavía no tiene ninguna erosión y por lo tanto no va a tener discapacidad. Entonces, ¿cómo empieza la enfermedad? Los pacientes les van a mencionar que tienen un dolor primero en las pequeñas articulaciones porque esa es su característica. ¿Qué articulaciones? Metacarpofalángicas. ¿Qué articulaciones más? Interfalángicas proximales. Aquí, ¿sí? Se dan cuenta que está sumamente hinchado y si ustedes le examinan, van a encontrar líquido, van a encontrar derrame, le hacen la ecografía, lo mismo. ¿Sí? Le piden, ustedes quieren corroborar si esto es inflamatorio, es traumático, es mecánico, pues le piden su BCG y va a salir mayor a 20. Y si ustedes no llegan a tiempo, el diagnóstico se les pasa, se deforma. Y cuando ya está en estadio, lamentablemente no podemos hacer mucho. ¿Sí? Entonces, la idea es prevenir. Estos son fotos antiguas. Es más, ahora los pacientes no se les permite que lleguen a ese nivel. Ustedes van a ver, mis pacientes no tienen, es como que la mano de ustedes y mi mano, ninguna deformación. Y van a dudar que tenga el diagnóstico. Pero en algún momento tuvo artritis y ahorita vamos a ver dentro de unas diapositivas siguientes qué otros criterios, ¿sí? Otra manifestación de la artritis son estos nódulos, ¿sí? Que si ustedes lo tocan, lo manipulan, es blando, suave, a veces un poquito con tendencia a la dureza, ¿sí? Pero no es pétreo, un poquito móvil y es no doloroso, no hay dolor. Estos son los llamados nódulos reumatoides y son no dolorosos. Y además es signo de mal pronóstico. Cuando tu paciente tiene nódulo reumatoide en su primera evaluación lo encuentras ello, ya sabes que ese paciente va a ir mal y por lo tanto, ¿qué podrías hacer? Su tratamiento quizá podría ser un poco más agresivo para ganarle a la enfermedad. Sitios que afectan la artritis reumatoide, todas las articulaciones afectan la artritis reumatoide, excepto que las interfalángicas distales, ¿sí? Y la columna. Sacroiliaca, lumbar, dorsal, hay una excepción.
La articulación atlantoixoidea, esa sí compromete, ¿ya? Entonces, principalmente las manos se dan cuenta en un 91%, los pacientes con artritis reumatoide tienen afectación de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Respeta las interfalángicas distales. Compromete muñeca también, es decir, no hay paciente con artritis reumatoide que no tenga compromiso de manos. Es más, empieza en manos la patología, es decir, de manos para abajo, ¿sí? Rodillas, hombros, tobillos y también afecta a los pies. La deformación más frecuente es la que observan aquí, desviación cubital, ¿sí? Irreversible. Aquí además están metidos las falanges debajo de las cabezas de los metacarpos, hay una subluxación. Aquí hay unas deformaciones en ojal de Boutonniere, deformación en dedo en martillo, ¿sí? Hay una subluxación, aquí las falanges están metidas y están debajo de las metacarpofalángicas, que son los huesitos que están aquí, ¿ya? Aquí hay un dedo en Z, el dedo en Z, la deformación en Z solo se da en el pulgar. Aquí unos hallux valgo, pie plano, un paciente con artritis reumatoide. Y aquí los llamados dedos cuello de ciste, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ojal de Boutonniere, que creo que tengo una imagen aquí, que es este de acá. Es una deformación que ustedes, si se tocan en la parte distal, como que flexionando, podrían formarlo, ¿no? Pero la deformación en cuello de cisne, ¿no? Es imposible que formen en un dedo normal, ¿sí? Porque se han dañado los tendones flexores, ¿sí? Inclusive aquí ha habido daño de las poleas de los tendones flexores. Y aquí, si se dan cuenta, este está en la cabeza, el metacarpo del huesito, y este hueso que es la falange está metida, ¿sí? Deformación en Z, aquí hay un aumento de volumen, ¿sí? De la mano. Ustedes solo viendo la mano podrían hacer diagnóstico de AR. Aumento de metacarpofalángicas, aumento de interfalángicas proximales. Respeta las distales, acá hay un dedo en martillo. Las manifestaciones extraarticulares pueden tener los pacientes, como les había manifestado, no solo es articular, sino también compromete otras áreas del cuerpo, como la piel, el área cutánea, los ojos, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, renal, neurológica, hematológica, ¿sí? Pero estas manifestaciones extraarticulares, por lo general, se da en un paciente con artritis reumatoide establecida. ¿Qué significa establecida, doctora? Aquí recordemos que la artritis reumatoide existe dos tipos, una artritis reumatoide temprana y una artritis reumatoide establecida. Y hay una muy temprana también, temprana, ¿ya? Pero estas dos quiero que sepan. Establecida. Esta tiene un tiempo de duración de enfermedad menor o igual a un año y esta mayor a un año. ¿Por qué hacen esta discriminación? Porque menor a un año generalmente no hay erosiones. Mayor a un año de enfermedad generalmente ya encuentras erosiones y es un signo de mal pronóstico. Por eso el tiempo que nosotros tenemos para recuperar en un paciente es bastante corto, solo un año. Eso si te viene a los 3 meses, 2 meses, un mes, ¿no? Tienes necesitos ahí para recuperarla. Pero si se te viene al 11º mes, tienes solo un mes. Entonces estamos como que luchando contra el tiempo, pero lo logramos. Pero sabiendo la parte teórica. Entonces, establecida mayor a un año. Entonces, el compromiso extraarticular se va a dar en un paciente con artritis reumatoide establecida, es decir, con un tiempo de enfermedad mayor a un año, pero para que te dé estas manifestaciones extraarticulares, por lo general, tienen un tiempo de enfermedad de 5 años a más y es una artritis reumatoide activa, que no, probablemente el paciente o ha tenido una mala adherencia al tratamiento, no recibe un tratamiento adecuado por X razones, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando un paciente ya tiene más de 5 años de evolución,
podría ser manifestaciones extraarticulares, casi nunca al inicio de la enfermedad, casi nunca en AR temprano. Y es una forma quizá que ustedes podrían diferenciar en una paciente, por ejemplo, ¿cómo diferenciaría un paciente con lupus con un paciente con artritis reumatoide? Si ambas son tienen poliartritis, ambas son crónicas, ¿sí? Ambas son simétricas, ambas tienen ANA positivo, ambas tienen factor reumatoide positivo. ¿Cómo lo podrían diferenciar? ¿Sí? Es que desde el inicio el lupus eritematoso sistémico, como su mismo nombre lo dice, puede presentar signos y síntomas extraarticulares, en cambio la R no. Y otro, el dolor articular en el lupus es más leve, dolor es menor que en la artritis reumatoide. Esto puede calmar con AINES, con analgésicos, por lo general corticoides. No baja con AINES, no baja con analgésicos comunes. ¿Sí? Entonces, hay formas de diferenciarlo. Existen obviamente muchas más, pero le vamos dando el dato. Alteraciones cutáneas, ¿qué pasa en la parte de la piel? Aparecen nódulos, puede tener tu paciente vasculitis, los nódulos reumatoides, ¿sí? Que están generalmente en las zonas extensoras como el codo, en el dorso de los dedos, ¿sí? Son los nódulos reumatoides. Vasculitis pueden aparecer como lesiones purpúricas en la piel, ¿sí? Eso en la parte cutánea. En la parte ocular tienen ojo rojo, ¿sí? Queratoconjuntivitis, ¿sí? La parte respiratoria pueden cursar con derrame pleural, pleuresía y enfermedad pulmonar intersticial. Y además aquí en el pulmón, se dan cuenta, aquí también hay un nódulo reumatoide dentro del pulmón. Compromiso cardíaco, derrame, también puede haber nódulos reumatoides, puede generar aortitis. En la parte gastrointestinal, vasculitis. En la parte renal puede producir un síndrome nefrótico. Es decir, va a eliminar proteínas a un rango mayor o igual a 3.5 gramos en 24 horas. Va a haber proteinuria masiva, ¿sí? Entonces el paciente va a tener un compromiso renal. Existen otros compromisos renales en AR, pero este es el más frecuente, ¿sí? Compromiso neurológico, la mononeuritis múltiple, que es una característica también de los pacientes con vasculitis de vaso mediano, ¿sí? Pero también da mononeuritis múltiple y esto, su asociación clínica, si esto da en miembros inferiores, el pie caído. Lo vimos en la primera clase de la sede, ¿sí? Pie caído, no se olviden, pie caído. Manifestaciones hematológicas, la anemia microcítica hipocrómica, como enfermedad crónica. Ahora, para el diagnóstico de artritis reumatoide, aquí les muestro históricamente los criterios antiguos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que son 7. ¿Cuáles son los criterios antiguos? Rigidez matutina, chicos, menos de una, en realidad al menos una hora, es decir, mayor o igual a una hora, ¿sí? Si tiene tiempo de duración menos, no cumple. Artritis de 3 o más áreas articulares, de las 14 áreas que lo hemos ido mencionando, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos, metatarsofalángicas, ahí son 7 áreas. Por 2, porque es simétrico, son 14. Artritis de manos, porque no hay artritis reumatoide que no comprometa manos, que sea simétrica, que aparezcan nódulos reumatoides, que tenga un factor reumatoide positivo y tenga alteraciones radiológicas típicas, ¿no? Como osteopenia y osteoarticular, ¿sí? Que es la descalcificación, las erosiones. Sí, pero estos son los criterios antiguos, ¿se dan cuenta? Tiene que tener tu paciente 3 o más áreas inflamadas, que es demasiado. Manos, sea simétrico, tenga nódulo reumatoide. Entonces, son los criterios antiguos que de todas maneras les comento porque históricamente lo tienen que saber, pero existen los criterios actuales del EULAR, ACR EULAR del 2010,
bueno, ni tan actuales, ya ha pasado 14 años, pero son las que utilizamos, ¿sí? Actualmente. Entonces, ¿qué involucra esta clasificación para el diagnóstico de artritis reumatoide? Nos dice que si el puntaje de estos criterios llega al menos a 6, ¿sí? De 10, podemos hacer el diagnóstico de artritis reumatoide temprana. Y ustedes ya saben a qué me refiero temprana. Si digo temprana, menor a 1 año, y por lo tanto, mi paciente no va a tener erosión y por lo tanto la discapacidad va a ser mínima o casi nada, muy alejada. Entonces es importante ello. ¿En qué pacientes yo utilizo estos criterios? Al menos que mi paciente tenga una articulación con sinovitis, o sea, es decir, inflamada. Y empiezo, ¿no? Veo compromiso articular, veo serología, veo duración de la enfermedad y los reactantes de fase aguda. Vayamos de abajo hacia arriba. Si yo creo que es artritis reumatoide, obviamente sé que es una enfermedad inflamatoria, le voy a pedir su BCG y su PCR. Están positivos, es decir, elevados para su rango normal, puntaje 1. Tiempo, como es una enfermedad crónica, todo está en la definición de artritis reumatoide. Crónica, esto es inflamatoria, crónica, ¿sí? Autoinmune, poliarticular. Ahí está, todo está en la definición de artritis reumatoide. Duración, más de 6 semanas, tiene un puntaje de 1. Ahora, en cuanto a los anticuerpos, si es anti-CCP, factor reumatoide, cualquiera de los dos, al menos uno positivo, 2. Al menos uno positivo, pero este es título bajo, título alto, es decir, más de 2 veces del valor normal superior, ¿sí? Es puntaje 3. Y si ustedes se dan cuenta, si tu paciente tiene una articulación mediano grande, tiene puntaje 0. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide es eminentemente de compromiso de articulaciones pequeñas, ¿sí? Más no de grandes ni de medianas. Pero si tiene 2 a 10, miren, tantas articulaciones, tiene un puntaje de 1. De 1 a 3 pequeñas, basta una pequeña, fíjense, puntaje de 2. 4 a 10 articulaciones pequeñas, puntaje de 3. Más de 10 articulaciones y al menos una pequeña, siempre debe haber una pequeña, puntaje de 5. Es decir, ejemplo, pongamos de ejemplo que tu paciente tiene sinovitis de una articulación, una metacarpofalángica y yo tengo puntaje 2. Tiempo de enfermedad, que les diga tengo 2 meses de dolor con esa inflamación, puntaje de 1. Lo de acá. Que le salga su factor reumatoide en 120, que es más de 3 veces del valor normal, ¿sí? Ahí tiene un puntaje de 3. Hasta ahí ya tengo el puntaje de 6. Más el BCG-PCR más un punto que probablemente me salga positivo. Tengo 7 de 10 puntos con una articulación inflamada. Ahí la importancia de saber estos criterios diagnósticos de artritis reumatoide. Entonces, una vez que yo hago el diagnóstico, le saco el score de actividad de la enfermedad, el Disease Activity Score de 28 articulaciones. Hay otros scores de actividad como el CDAI y el SDAI, ¿sí? Lo pueden ubicar el DAS28 en esta página o en todo caso se bajan el Reuma o el DAS28 en APP. Sí, ahí colocan las articulaciones dolorosas, el valor, ejemplo 2, tumefactas 4, el valor del BCR, porque hay BCG con PCR, DAS28 con BCG y DAS28 con PCR, colocan el valor, no sé, pues será en 60, ejemplo. Colocan el estado general del paciente, en valor de 0 al 100, el paciente va a marcar y le sale, es una fórmula logarítmica, que lo hace la maquinita, el APP, y le sale el valor. ¿Qué valores van a obtener? Obviamente cuando está activo generalmente sale una actividad alta más de 5.2. Entre 3.2 y 5.1, actividad moderada, menor o igual a 3.2, actividad baja y menor o igual a 2.6, remisión de enfermedad, es decir, que ya está inactivo. Factores de mal pronóstico que lo tengo que evaluar generalmente en el primer día del diagnóstico. Por la artritis de difícil control, erosiones tempranas es mal pronóstico. Tempranas me refiero que encuentren erosiones antes del año
de evolución de la enfermedad, manifestaciones extraarticulares, nódulo reumatoide, vasculitis, neumopatía intersticial, son signos de mal pronóstico. Reactantes de inflamación persistentemente elevados, BCG, PCR persistentemente elevados, factor reumatoide y anti-CCP, títulos altos. Y nivel socioeconómico y cultural bajo, porque a veces uno le explica, pero no nos entienden. Hay que educar al paciente para que nuestro tratamiento tenga éxito y tu paciente tenga adherencia al tratamiento. Entonces, la educación es importante. Tratamiento. Una vez que ya hacen el diagnóstico, vayamos al tratamiento. Existen medidas generales, tratamiento farmacológico y tratamiento de comorbilidades. En las medidas generales, no se olviden, uno de los factores de riesgo era que tu paciente fumara, que fume. Entonces, ¿qué es lo que les tienes que decir? Que evite el tabaco, que deje de fumar, porque esta activa la enfermedad en una enfermedad que está escondida, silente, la activa, la desencadena, y en un paciente que ya está activo, no permite que llegue a una inactividad. Permanentemente está activo, por más que le des las medicinas. Entonces, tu paciente tiene que dejar el tabaco. Tiene que perder el peso o el sobrepeso en general, porque peso, sobrepeso, obesidad dañan las articulaciones aún más. Tiene que tener una salud bucodental exitosa, ¿sí? Porque tenemos que eliminar las porfiromonas gingivales, que es un factor desencadenante y de actividad también. Tenemos que decirle que una vez que el dolor baje, ¿sí? Porque logramos bajar el dolor, el paciente tiene que empezar a hacer ejercicios físicos aeróbicos, ¿sí? Como nadar, correr, ¿sí? Son ejercicios de larga duración, pero de baja intensidad. Nadar, ¿sí? Y esto tiene como función preservar la movilidad, mantener el tono muscular, evitar la atrofia y prevenir deformidades. Se indica reposo, ¿sí? Solo en periodos de actividad de la enfermedad. Después, tu paciente tiene que estar caminando, haciendo sus ejercicios. Y ninguna medida dietética ha demostrado ser eficaz, pero siempre a los pacientes les solicitamos que tengan una dieta saludable, quizá una dieta mediterránea, rica en omegas, pescados, aceites saludables, ¿sí? Tratamiento farmacológico. Existen 4 grupos para el tratamiento farmacológico. Primer grupo, los AINES. Segundo, los glucocorticoides. Luego, los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos y las terapias biológicas, ¿sí? En los AINES, pues, tenemos muchos, ¿no? Los no selectivos, como el ibuprofeno, el naproxeno, ¿sí? Los selectivos de la COX-2, me refiero, Celecoxib, Etoricoxib. Sí que podemos darle al inicio también, no podemos darle crónicamente. Ibuprofeno se da 3 veces al día, naproxeno 2 veces al día, Celecoxib también 2 veces al día, y Etoricoxib 1 vez al día. Los glucocorticoides, como la prednisona, ¿sí? Son una terapia puente. ¿Qué quiere decir? Es una terapia solo de inicio, de emergencia, porque su función principal es eliminar el dolor. Pero no lo puedes mantener todo el tiempo porque tiene muchos efectos secundarios, ¿sí? Entonces, solo damos más o menos entre 4 a 6 semanas hasta que haga efecto los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y también podemos usar las terapias biológicas, ya sea desde el inicio, según la guía del ACR del 2015, podemos usar desde el inicio terapia biológica o en todo caso pasar por algunas etapas que ahora lo explicamos. También existen otras moléculas, ¿sí? Que pertenecen a otro grupo, que son moléculas que inhiben la proteína quinasa, ¿sí? Dentro de este grupo están los JAKs quinasas, como el tofacitinib y el baricitinib, ¿sí? Entonces,
Eso es otro grupo también muy importante. Entonces, los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos son el metrotexate, o sato, también se escribe así, metrotexato, leflunomida, sulfasalacina, y aquí podemos agregar quizá la hidroxicloroquina, ¿ya? Que también ustedes saben que lo utilizamos en el uso. Ahora, pero la gold estándar es el metrotexato, ¿sí? Podemos empezar a una dosis de 7.5 hasta 15 miligramos semanal, ¿sí? Generalmente yo inicio con 15 miligramos semanal, va muy bien, pero pasado los 15 miligramos, esto es vía oral, pasado los 15 miligramos tenemos que pasarlo a la vía subcutánea por los efectos secundarios. Y la potencia también, disminuye la biodisponibilidad si tú sigues dando 20 miligramos a una vía en vía oral. Leflunomida viene tabletitas de 20 miligramos, esa se da todos los días, una vez al día. Y la sulfasalacina viene de 500 miligramos, esta la puedes dar 3 veces al día. La gold estándar, iniciamos con la gold estándar, ¿sí? Si es un paciente con artritis reumatoide que no tenga factores de mal pronóstico, podemos usar solo monoterapia, es decir, solo metrotexate. Pero si tu paciente tiene al momento del diagnóstico erosiones, tiene nódulos reumatoides, probablemente tenga vasculitis, no vas a usar solo metrotexate, sino vas a usar leflunomida, ¿ya? Entonces, puedes usar terapia combinada desde el inicio. Eso va a depender de qué factores de mal pronóstico encuentre, ¿sí? O iniciar también con metrotexate, no le va bien o tiene intolerancia y solo le das monoterapia de leflunomida. Y también puedes usar sulfasalacina, que también va muy bien. Yo lo utilizo muy poco porque se da 3 veces al día. La idea es darle la mínima cantidad de pastillas. Va muy bien con metrotexato y leflunomida. Salvo no me sean útiles los dos anteriores, podré usar sulfasalacina. Y existe terapia biológica, ¿sí? Que van a ir al blanco terapéutico de la patogenia que ustedes escucharon. Va a ir contra el factor de necrosis tumoral alfa, el etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab y golimumab, ¿sí? El certolizumab pegol es útil en gestantes, el resto no, ¿sí? Otro mecanismo de acción en terapia biológica es el rituximab, que va contra los anticuerpos, en realidad va dirigido contra un antígeno que es el CD20, entonces va contra la CD20 del linfocito B. El abatacept, que es un inhibidor de la coestimulación de los linfocitos T. El tocilizumab, que va contra la interleuquina, bloquea el receptor de la interleuquina 6. Y el anakinra, que bloquea el receptor de la interleuquina 1. Entonces, según el ACR y el EULAR, ellos han dado sus parámetros de factor de mal pronóstico. Y el EULAR nos manifiesta que para que sea mal pronóstico tiene que tener un DAS 28 mayor a 5.1, un SDAI mayor a 26, ¿sí? Es otra forma de escala de actividad de enfermedad de la artritis. Positividad nada más del factor y anti-CCP. Desarrollo precoz de erosiones, es decir, menos de un año. Y según el ACR, limitación funcional mediante el cuestionario de salud de ver función, el HAC, ¿sí? Hay un HAC completo que tiene 34 preguntas y hay un HAC 20 que tiene 20 preguntas, entonces dependiendo, ¿no? Que tu paciente tenga limitación funcional es factor de mal pronóstico. Manifestaciones extraarticulares como nódulos, vasculitis, síndrome de Felty, tiene mal pronóstico, ¿sí? Positividad de factor reumatoide y anti-CCP y existencia de erosiones es mal pronóstico, porque toda erosión es sinónimo de deformidad y por lo tanto discapacidad. Entonces aquí hacemos el resumen del tratamiento, medicamentos que van contra el factor de necrosis tumoral alfa, aquí lo tiene, ¿sí? ADA, CERTU, etanercept, golimumab, infliximab. Contra la interleuquina 1, anakinra, contra la interleuquina 6,
tocilizumab, ¿sí? Contra la interleuquina 17 se llama secukinumab. El abatacept, que va contra los coestimuladores STLA4 y el B7 del linfocito T. El rituximab, que va contra el receptor CD20 del linfocito B, ¿sí? Ustekinumab, que va contra el receptor de la interleuquina 23, ¿sí? Ahora, una vez que ustedes le dan un tratamiento, pues generalmente esperan al menos 3 meses para hacer algún cambio de tratamiento, quizá aumentar la dosis del tratamiento o cambiar el fármaco o adherir un fármaco, añadir un fármaco. Entonces pasan 3 meses. Si tú das 28, te dice que está en remisión, ¿sí? La dosis a la cual estás dando tal medicación está siendo excelente, entonces te quedas con esa. Pero si te dice no, está activo aún, pues tienes que hacer los cambios terapéuticos cada 3 meses como máximo. Entonces, según el ACR EULAR, criterios de remisión que tu paciente ya, es decir, esté inactivo, es que tenga mínimamente una articulación dolorosa, o sea, no más de una articulación dolorosa. Una articulación inflamada, un PCR menor o igual a 1 miligramo por decilitro, ¿sí? Y valoración de la actividad de CELVAR 10 menor o igual a 1. Eso, para el ACR regular, es criterio de remisión, ¿sí? Y si ustedes se basan en el SDAI, definición basada en SDAI, es otra clasificación, en realidad es otro score para ver actividad de artritis reumatoide, tiene que tener un valor menor o igual a 3.5. Si estás usando el DAS28, un valor menor o igual a 2.6. Si estás usando el CDAI, que es otro score, menor o igual a 2.8. ¿Sí? Esto es igual que esto. Ahora, en cuanto a tratamiento de comorbilidades, ¿qué se recomienda? En realidad, dentro de la parte de la fisiopatología de la artritis reumatoide es un estado de constante inflamación, inflamación persistente, permanente, que dentro de una vía hace que las moléculas como el LDL, que forman parte del colesterol malo, se eleven. Entonces, los pacientes con artritis reumatoide tienden a elevar el colesterol, el LDL, ¿sí? Entonces tienden a tener un alto riesgo de mortalidad por un compromiso cardiovascular. Entonces, también monitorizamos en el paciente su perfil de coagulación, aparte del perfil hepático, porque la mayoría de los FAMES producen hepatopatía, entonces tenemos que estar monitorizando y tenemos que estar en realidad alertas de esta comorbilidad. Otra comorbilidad, porque tu paciente también tiene eminentemente inflamación, la inflamación hace una vía de la activación de los osteoclastos, esto te puede generar osteoporosis y también tu paciente tiene otro factor de riesgo porque usa corticoides. Entonces, si usa corticoides, también tiene riesgo de osteoporosis. Entonces, tenemos que estar monitorizando este riesgo y si es que lo tiene, pues darle tratamiento o si no, darle profilaxis. Y otro factor importante que hay que estar alertas, ¿sí? Es las infecciones. Nuestros pacientes con artritis reumatoide tienen el sistema inmune alterado y por lo tanto tienen riesgo a tener infecciones oportunistas y se nos pueden ir, fallecer, ¿sí? Si es que nosotros no estamos atentos. Es decir, probablemente nuestro paciente no fallezca por los dolores articulares que son atroces, pero sí puede fallecer por un problema cardiovascular, un infarto de miocardio agudo, corazoncito, la parte muscular muere y no funciona bien, o alguna infección oportunista.
Ahora, ¿cómo hacemos la diferencia? Que aquí en práctica siempre van preguntando ustedes qué diferencia entre la artrosis y la artritis, porque doctora, la artrosis, los pacientes también les duele las manos, les duele todo, ¿sí? Cuando vean muchos pacientes se van a dar cuenta que el dolor en la artritis reumatoide es atroz, es fatal. En la artrosis duele, pero no es mucho, o sea, es tolerable. Si ustedes tienen que clasificar el dolor en la R, aquí es 10 de 10. Aquí cuánto puede oscilar entre 1 y quizá ya si es muy severo, quizá un 8, si es que es de lo peor, ¿sí? Dependiendo qué zona. Por ejemplo, 8 puede llegar rodilla y columna. Ahora, ¿qué afecta a la artrosis? El cartílago, ¿sí? Ahí inicia. Cartílago de la articulación. ¿Qué afecta a la artritis? Como lo vieron en la imagen, la sinovia. Empieza en la sinovia, luego daña el hueso y obviamente luego también daña el cartílago. Como daña la sinovia, la artritis reumatoide que produce cuando hay la inflamación de la sinovia, produce sinovitis. Entonces, hay inflamación. Esto es sinónimo de derrame articular. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber derrame, aquí no va a haber derrame, ¿sí? Aquí hay rigidez, dolor, ya saben la característica del dolor. Aquí el dolor va a ser mecánico, solo en el día, empeora con la actividad, mejora con el reposo, y aquí el dolor va a ser por inflamación, va a ser un dolor inflamatorio. Va a presentarse también en la noche. Aquí el dolor, como es mecánico, empeora con el movimiento, como es inflamatorio, empeora con el reposo. ¿Sí? No se olviden de ello. Generalmente la artrosis se da en pacientes mayores de 40 años y la artritis reumatoide en pacientes mayores de 20 años, da a más jóvenes. ¿Sí? Aquí puede ser mujeres y varones y aquí es generalmente mujeres. Esta tablita es para diagnóstico diferencial de artritis reumatoide, ¿sí? Para ver qué articulaciones en la mano compromete. Aquí en la artrosis de mano, fíjense, afecta los carpos, ¿sí? Puede haber artrosis a nivel de los carpos, puede haber artrosis a nivel de la falange y el trapecio, que nosotros llamamos risartrosis, ¿sí? Y aquí afecta las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. ¿Ah? Por lo general, respeta metacarpofalángicas, ¿sí? Y sí compromete interfalángicas distales, como lo pueden observar acá y aquí, y proximales, interfalángicas proximales. Hay otro tipo de artrosis, esta es una artrosis general, pero hay una artrosis mucho más intensa, más atroz, más devastadora, que se llama una artrosis erosiva, que se caracteriza porque afecta todas las interfalángicas distales, todas las interfalángicas proximales, y también hay derrame en estas zonas, pero son distales. Hay eritema, derrame, mucho dolor, ¿sí? Aquí pueden observar los nódulos de Bouchard, 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 y aquí los nódulos de Heber. Seguimos con el diagnóstico diferencial y hablemos un poco de la artritis psoriática, ¿sí? Que forma parte de las espondiloartropatías seronegativas, que es otro grupo en la cual se caracteriza por ser ya no poliarticular, sino oligoarticular, ¿sí? Tienen factor reumatoide negativo, tienen HLA-B27 positivo, ¿sí? Comprometen la parte axial. Generalmente las CDTC no comprometen la parte axial, estas sí comprometen la parte axial, es decir, columna, y también la parte periférica. Pero en general la artritis psoriática afecta, y se parece mucho a la artrosis, afecta interfalángicas distales pero con gran inflamación. Y también la artritis psoriásica podría dar una artritis en línea,
¿sí? Y este dedo puede estar tan gordito o tan hinchado como un dedito en salchicha. Afecta la articulación como artritis, derrame, afecta la cápsula, afecta el tejido celular subcutáneo, los tendones flexores se inflaman. ¿Ya? Entonces, hay artritis, osteitis, inflamación, a eso nosotros llamamos dactilitis. Dactilitis es una característica de los pacientes con artritis psoriásica. En realidad, la dactilitis puede presentarse en cualquier espondilostropatía seronegativa, pero la que se presenta con mayor frecuencia es en la artritis, la dactilitis en la artritis psoriática. Veamos otro diagnóstico diferencial. Bueno, la misma artritis reumatoide que compromete, como les manifesté, muñecas metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Respeta las interfalángicas distales. ¿Sí? Aunque hay una excepción, pero para su caso de ustedes siempre va a ser ejemplos modelos, ¿ya? O prototipos. La hemocromatosis, que es una enfermedad metabólica por depósito de hierro en las articulaciones, compromete muñecas y compromete metacarpofalángicas, ¿sí? Y radiográficamente, estos son imágenes, bueno, son gráficos que simulan una radiografía. ¿Qué es lo que van a observar? Por ejemplo, en la imagen A es un paciente con artrosis erosiva, en la cual aquí observamos erosiones, osteofitos, cuerpos óseos solitarios aquí. Y obviamente hay pinzamiento, ¿sí? Aquí en la B, perdón, esta es una artrosis común, ¿sí? Y esto es una artrosis erosiva, como la de acá, ¿ya? En la artrosis erosiva, si ustedes se van a dar cuenta, aquí hay una erosión interna y se dan cuenta que la erosión interna es diferente a las erosiones de la artritis reumatoide, no son marginales, ¿no? Como acá. La erosión está aquí. Aquí es una erosión interna. Entonces, esto es una artrosis erosiva, ¿sí? En el caso de un paciente con psoriasis, que es el caso C, observen la densidad ósea. La densidad ósea tiene una alta densidad, ¿sí? También hay proliferación ósea, como que estuviese más grueso el hueso, ¿sí? Y hay también pinzamiento. Esto es una psoriasis. La diferencia en el caso con una artritis reumatoide, las erosiones van a ser solo marginales, por lo general, miren, al costado. ¿Por qué? Porque ahí se inserta la sinovia y el panus, que es rico en osteoclastos. Entonces, y el pinzamiento va a ser simétrico. Y la densidad ósea, si ustedes se dan cuenta, la densidad mineral ósea, en realidad la densidad ósea está baja, comparado con un paciente con artritis psoriásica, que en realidad la densidad del hueso en una radiografía es bastante alta, ¿sí? Listo, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Aquí tenemos a quién, a Jean-Pierre Renoir, que es un pintor famoso francés. ¿Qué diagnóstico tiene viendo las manitos? Bueno, para la época en que él vivió, que son por los 1800, no existía un tratamiento. Es más, los corticoides en el tratamiento del AR más o menos se instauró en los años 50, 70 hasta 80, y los DIMAR recién se han instaurado después de los 90. ¿No? Imagínense, tanto tiempo de enfermedad y no tenía un tratamiento adecuado. Entonces, él en particular tiene el dedo en Z, ¿sí? Las deformaciones en cuello de cisne aquí en la mano izquierda, esta manito está empuñada. Y bueno, su enfermedad lo tuvo casi en los últimos 20 años de su vida, y él recién a partir de los 50, ¿sí? Empezó a hacer sus trabajos, ¿no? Una práctica que él amaba, que era pintar, y en realidad él lo hizo inclusive teniendo las articulaciones dolorosas. Él no podía coger un pincel, sin embargo se las amarraba, se las anudaba, y estaba en una silla de ruedas, una especie de silla de ruedas, y en realidad es un silloncito, para poder pintar, ¿no? Entonces hacía más de 100 pinturas maravillosas que tiene él.
y su enfermedad no impidió que él hiciera lo que más le encanta, ¿no? También tiene autorretratos, este es uno de ellos. Y pues nada, chicos, solo decirles que así como Renoir hizo lo que más le encantaba, en nuestro caso estudiar la medicina, ¿sí? En mi caso la reumatología, pues que hay que vivir intensamente nuestra vida, apasionados con lo que nos gusta, para poder captar, no sé, los conocimientos con mayor amplitud sin estresarnos mucho. Chicos, si tuviesen alguna pregunta, por favor, bienvenidos, pueden activar sus micrófonos para que la hagan antes de terminar la clase. Doctora, una pregunta. Sí, Lo que es, si era una artritis reumatoidea de mal pronóstico, ahí le doy 2 fármacos del FAME, ¿no? sí, generalmente si yo al momento del diagnóstico veo que es una artritis, poliartritis, mi paciente llega en silla de ruedas, ya ha estado tomando corticoides varios meses, es una artritis de difícil control, obviamente no estuvo con FAMES, ¿no? Porque recién le estás haciendo el diagnóstico y además tiene nódulos reumatoides, ejemplo, basta eso para que tú digas que ese paciente va a ir mal. Si va a ir mal, la enfermedad te puede ganar y tú no puedes permitir eso porque ya tienes los conocimientos. Entonces, ¿qué haces? No solo le vas a dar metrotexate, que es la gola estándar, sino también le vas a dar probablemente leflunomida. Puedes asociar dos, puedes usar metrotexate más leflunomida, metrotexate más sulfa, metrotexate más hidroxicloroquina, lo que a ti más te parezca como médico, porque las guías son guías, tú decides cómo hacerlo de acuerdo a las características de tu paciente. ¿Sí? O si tu paciente tiene las posibilidades, tiene el seguro que directamente les puede dar un biológico, pues le inicias con biológico desde el inicio, si es que tiene factores de mal pronóstico y si es que ese biológico cumple con todas las características que tu paciente tiene, ¿no? Sí puedes empezar con doble terapia desde el inicio, ¿sí? A ver, aquí hay un poco de timidez. Alguien me ha preguntado por aquí, creo, no sé. ¿Qué ha puesto aquí? Doctora, ¿Quieren? disculpe, ¿a qué se refiere con titulación cuando mencionó que la AR podía incluir esos factores de mal pronóstico? Mencionó, Ah, si no me equivoco, en una de las tablas que había FR positivo y ACCP positivo, títulos elevados. ¿A qué se refiere con eso? sí, mira. Títulos elevados. Por ejemplo, el factor reumatoide depende del laboratorio, pero hay un estándar universal de los valores numéricos, de valores normales. Ejemplo de factor reumatoide, límite superior normal si acepta un valor de 14. Hasta ahí es normal. Si tu paciente tiene poliartritis y su factor reumatoide le salió en 10, negativo. Pues no cumple criterio para R. Ya, para este caso en especial, pero te falta el anti-CCP porque a veces hay pacientes con factor reumatoide negativo y anti-CCP positivo y viceversa. Entonces, aquí llamamos títulos altos, títulos bajos. Títulos altos sería, si yo tengo un paciente con factor reumatoide en 14, título alto sería más de cuánto, 3 veces, perdón, creo que dije 2 veces, 3 veces del valor normal superior, es decir, el 14 lo multiplicas por 3, sería más o menos 42. Si el factor reumatoide en tu paciente está mayor o igual a 42, 3 veces del valor normal superior, tiene factor de mal pronóstico 1 y además tiene título alto que te da un puntaje de 3 y no de 2 dentro de los criterios de clasificación, que acá voy a retroceder. ¿Sí me entendiste? Ah, o como para que me captes un poquito más, en el caso del anti-CCP, punto de corte 20, 3 veces valor normal superior sería, 3 veces más, sería 60, ¿no es cierto? 3 veces sería 60 más. Si tu paciente tiene 100 de anti-CCP, tiene uno factor de mal pronóstico, ¿sí? Y otro tiene título alto. Disculpe, doctora, entonces, si el valor normal límite, por ejemplo, fuera Aquí sí, 60 y mi paciente tiene 181, ya sería mal pronóstico, porque es más de 3 veces. claro.
pero el valor normal es 20, ¿ya? Pero imaginemos, ¿no? Sí, tu ejemplo está perfecto. Ya, si es 60 por 3 veces sería 180. Si tiene 200 es mal pronóstico, uno que es mal pronóstico y otro que es título alto y para el momento del diagnóstico tener un valor de 3. ¿Sí? Así más o menos se utiliza esos valores. El título, el valor, ¿no? Ujú. Ahora sí lo tienes comprendido, Fernando. Sí, doctora, muchas gracias, me queda bastante claro. Y otra duda que tenía era, en la parte final, ¿qué articulaciones respeta y qué articulaciones compromete la artritis reumatoide? Ya, la artritis reumatoide respeta interfalángicas distales. Ya vas a fijarte en esta imagen. Voy a utilizar un borradorcito para que ahí lo puedas ver. Y la artritis, ya. Ah, sí, no he hecho tanta. Ya, listo. Entonces, aquí, por puntera. Aquí, la artritis reumatoide compromete muñeca, compromete metacarpofalángicas, compromete interfalángicas proximales, pero respeta, mira, no está marcadito las interfalángicas distales, ¿ya? Pero también respeta la columna dorsal, lumbar y sacroiliaca, ¿sí? Entonces, ¿Me esas son puede, las, sí, disculpe, doctora, ¿me puede repetir por favor las que se me entrecortó, las que compromete? las que en realidad compromete todas las articulaciones diartrodiales, es decir, que tienen sinovia, excepto, como son todas y son muchas para mencionarles, mejor te digo los exceptos, no compromete interfalángicas distales, no compromete columna, dorsal, lumbar y sacroiliaca. Y como en esta imagen, en este homúnculo que puse aquí, me parece, donde lo he puesto aquí, ¿ya? Compromete todo excepto lo que he manchado en rojo aquí. Interfalángicas distales y columna. Aquí en la cervical hay una articulación que es diartroreal, que tiene sinovia, que es articulación atlantoapsoidea, ¿sí? Entonces, hay una articulación ahí que sí se compromete. También compromete las articulaciones temporomandibulares y todo lo que esté en celestito, excepto lo que he marcado aquí en rojo. ¿Sí, Fernando? Fernando es, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, principalmente metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ¿verdad? Claro, compromete interfalángicas proximales, metacarpofalángica, muñeca, codo, hombro, articulación acromioclavicular, articulación esternoclavicular, articulación temporomandibular, rodillas, tobillos, metatarsofalángicas proximales y interfalángicas distales del pie, ¿sí? Proximales del pie. Muchas gracias, doctora. ¿Mm? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, voy a ver si alguien escribió por aquí. Sí, doctora, buenas tardes. También tengo una duda. Es con respecto a los AINES. Si es una enfermedad, por ejemplo, crónica como es la artritis, ¿a largo plazo no ocasionaría problemas gastrointestinales o es que solo se le da por un corto tiempo y se le deja o cómo es el uso? Muy bien, Chantal, sí. X. Ah, ya, mira, ahí les han enviado su examen, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Bien, sí. Ay, la batería. Un segundito, voy a empezar antes y ya está. Sí, una buena pregunta, Chantal. Entonces, sí, en realidad los AINES son medicamentos muy buenos para calmar el dolor, pero nunca podemos dar de manera tan crónica, salvo en las espondilotropatías seronegativas, que a veces sí nos tomamos esa libertad de darles, pero siempre tomando en cuenta los efectos secundarios que básicamente has mencionado ahí, de las más importantes, los efectos gastrointestinales, que son la gastritis, las úlceras gástricas. También puede hacer daño renal, una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Les damos a los pacientes con ER, sí les damos en etapas iniciales o condicional a dolor, hasta que haga efecto los fármacos modificadores de la enfermedad, que más o menos se demoran 6 semanas en hacer efecto.
Lo mismo sucede con los corticoides, no les damos toda la vida y no les damos dosis altas, eso es un detalle que también quiero que tomen en cuenta. No es a una dosis de 1 miligramo por kilo por día como en el lupus cuando tiene un compromiso severo, ¿sí? Sino a una dosis máxima de 20 miligramos diarios, inclusive solo hasta 15, ¿sí? Diarios solo en la primera etapa, 4 semanas, 6 semanas. Luego tenemos que ir bajando progresivamente para que no haya un efecto rebote y no haga el paciente síndrome Cushing. Entonces tenemos que dosificarlo. No se da toda la vida, porque si no, inclusive hasta nos puede hacer una diabetes secundaria, una diabetes exógena. Ujú. ¿Correcto, Chantal? ¿O te queda alguna duda más? Sí, doctora, gracias. Y con respecto a los FAMES biológicos, doctora, si los FAMES sintéticos no funcionan, ¿pasan los FAMES biológicos? ¿O cómo es Sí, en esa realidad, según el ACR del 2015, la guía del ACR nos dicen que si tu paciente tiene mal pronóstico, cumple los criterios para usar un fármaco